Sí, profe. profe. Perdón. Vencer la poscarga significaba vencer básicamente la resistencia que le ofrecía los vasos de resistencia, que era inigual a la arteria, ¿sí? Habíamos dicho que vencer la poscarga era vencer, o la fuerza que tenía que vencer el corazón a través del inotropismo para bombear sangre y mandar sangre venciendo la resistencia del alfa 1. Y que la precarga hacía referencia fundamentalmente a los vasos, a las venas, ¿sí? O sea que la insuficiencia cardíaca íbamos a tener que jugar con estos factores, con la poscarga y con la precarga. Pero no nos olvidamos de una de las cosas más importantes, que era el inotropismo. Y que el inotropismo obviamente iba a estar representado por el receptor beta 1. ¿Qué lo quiero decir yo? Que aquellos pacientes que necesiten el estímulo del receptor beta 1 van a ser aquellos pacientes que estén en shock, básicamente, que estén en algún tipo de shock, fundamentalmente shock cardiogénico. O sea que estas drogas inotrópicas nosotros tenemos que distinguir en qué situación la tenemos que dar, porque no es lo mismo dar un digitálico, que a lo mejor el digitálico, la digoxina o la digitoxina, fundamentalmente la digoxina, la vamos a dar en una situación más que todo de una insuficiencia cardíaca moderada, que un paciente que está en un shock cardiogénico porque tuvo un infarto masivo de miocardio, por lo tanto el paciente se chocó, se hipotensó, y entonces son situaciones diferentes, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es fundamentalmente también el tipo de situaciones a los cuales nos vamos a estar viendo enfrentados para poder ver cuál va a ser la aplicación más efectiva de estos fármacos. Entonces surge esta clasificación donde vamos a tener estos digitálicos, de los cuales en nuestro medio tenemos la digoxina, ¿sí? La digoxina diríamos va a ser un digitálico que la vamos a ver, poder administrar también vía oral y vía endovenosa. Estas que son las que más me gustan a mí, que es la dopa, la dobutamina, la amrinona y la milrinona, ¿sí? Que serían las drogas más que todas estas endovenosas, todas estas son drogas endovenosas, ¿sí? Y después vamos a tener los inhibidores de la fosfodiesterasa, que serían estos esquemas más abajo, que también serían solamente en forma endovenosa. Entonces, de toda esta lista, dentro de los glucósidos digitálicos, sí, vamos a tener que son drogas que son endovenosas y drogas que se dan biorales, fundamentalmente la digoxina. Las del medio, que aumentan el nivel de MP cíclico, son todas endovenosas, como la dopa, la dobuta, milrinona y amrinona. Y después tenemos los sensibilizadores de los canales de calcio, que sería el levosimendan. Bueno, empecemos con los digitálicos primero, si quieren. Y pensando que los digitálicos en nuestro medio, si uno va y revisa un carro de paro de una terapia intensiva, de un shock room, de lo que fuera, una guardia, van a encontrar la digoxina. La digoxina es la única. Esta clasificación que ustedes ven a veces en los libros que dice digoxina, guabaína, digitoxina, nada. O sea, solamente la digoxina. Lean solamente la digoxina, las otras prácticamente no están en nuestro medio. Sí, la digoxina, ¿estamos? Sí, la digoxina es el glucósido por excelencia que vamos a tener este mecanismo de acción, que es el que les paso a explicar ahora. Primero nosotros vamos a tener un paciente que tiene un corazón que probablemente tenga cierto grado ya de insuficiencia cardíaca. La digoxina es una droga que lo utilizamos cuando el corazón tiene afectado fundamentalmente esa propiedad inotrópica positiva, y que le tenemos que dar cierto estímulo para aumentar la contractibilidad. Básicamente, al ser drogas con efecto inotrópico, le dan un gran poder de contractibilidad al corazón, de acuerdo a la situación clínica que está el paciente. Habitualmente la digoxina la damos en las miocardiopatías dilatadas, ¿sí? No es lo mismo dar una digoxina que una dopamina. ¿Por qué? Porque la digoxina, en general, se usa la digoxina en aquellos cuadros de compromiso inotrópico, más bien de moderado leve, ¿me entienden? Esa es la gran diferencia. En cambio, cuando el compromiso inotrópico es el shock mismo, que sería un compromiso severo, ahí sí tenemos la dopa, la dobutamina, la mirrinona, ¿me entienden? Entonces, ustedes traten de contextualizar que la digoxina la vamos a utilizar en una insuficiencia cardíaca leve moderada, ¿estamos? Entonces, en agudo, me refiero a un paciente que necesita rápidamente administrar la digoxina, nosotros aprovechamos una propiedad de la digoxina. Acuérdense que la digoxina tiene dos propiedades. Es inotrópica, positiva, pero es
cronotrópica negativa. Pregunta de examen, la digoxina, ¿sí? Es inopositiva y crononegativa. ¿Qué significa? El inotropismo positivo lo va a lograr después de digitalizarlo al paciente. O sea, si yo le hago un bolo endovenoso o una administración endovenosa de digoxina, no voy a recuperar el inotropismo rápidamente, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se necesita para lograr un inotropismo positivo a través de la digoxina es cierto tratamiento crónico. ¿Lo ven a eso más o menos? ¿Sí? Sí, profe. En cambio, Profe, tengo una pregunta. sí, ¿Por qué es crononegativa? el crono positivo quise decir. ¿Por qué es crono negativo? Sí, porque baja la frecuencia cardíaca. Ya les digo por qué. Uno de los principales recursos médicos que tenemos los médicos asistenciales es la digoxina cuando un paciente viene con una taquiarritmia como más frecuente en nuestro medio, que sería la fibrilación auricular. ¿Qué nos hace la digoxina en agudo? En agudo me refiero al paciente de ingreso con palpitaciones, le tomas el pulso, tiene una fibrilación auricular, o sea, tiene todo un ritmo variable, no es regular. Uno de los principales, diríamos, recursos que tenemos los médicos es la digoxina endovenosa. ¿Por qué? Porque yo sé que esa frecuencia me la va a disminuir, me va a bajar la frecuencia cardíaca, porque es ante todo también como un antiarrítmico la digoxina. O sea que si un paciente se le hace en forma endovenosa digoxina en agudo, puede llegar a controlar una frecuencia cardíaca que a lo mejor la tenía en 170, 160, capaz le llega a 120, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que baja la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué la baja la frecuencia cardíaca? Porque, diríamos, nosotros tenemos que distinguir el mecanismo de acción de dos formas. Uno es este. Al inhibir la tipeasa sodio-potasio dependiente, aumenta el sodio, activa un intercambiador de sodio y calcio, lo que lleva al aumento del calcio. Básicamente, lo que hace la digoxina es inhibir esa bomba de sodio que lleva como consecuencia un aumento del calcio. Bueno, cada vez que hay un aumento del calcio, eso ya lo hemos dicho, biológicamente cuando hay aumento del calcio va a haber aumento de la fuerza de contractibilidad. Está perfecto. Pero ¿qué pasa en forma compensatoria secundaria? Al organismo, al censar el aumento de la concentración, bien digo, de calcio, hay un efecto como feedback negativo que genera por vías parasimpáticas el aumento de las afluencias parasimpáticas. ¿Qué significa? Que lo que vos me preguntás, Ali, te reconozco por el tono de voz. Lo que me preguntas, sí, no los estoy viendo, pero yo los reconozco por lo menos con el tono. Lo que vos me estás preguntando es, el cronotropismo negativo es un efecto secundario cuando el organismo sensa el aumento del inotropismo. ¿Qué significa? Uno le hace el bolo endovenoso de digoxina, aumenta la concentración de calcio dentro del miocito, por vías reflejas, aumenta las afluencias del parasimpático hacia el corazón para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Entonces uno tiene un mecanismo directo, pregunta de examen, que es la inhibición del canal, es decir, de la bomba de sodio-potasio, y un mecanismo de acción indirecto que va de la mano de la activación del parasimpático para frenar la frecuencia cardíaca. Entonces uno, con respecto a la digoxina, usa los dos mecanismos de acción. En forma más bien crónica, en un tratamiento crónico, el paciente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo, pero en las primeras horas tras la administración, logramos, diríamos, disminuir la frecuencia cardíaca. Profe, Entonces, sí, Perfecto, profe, disculpe, gracias. o sea que el efecto indirecto sería que aumenta la actividad vagal. perfecto, Entonces, tal cual. Pero ¿por claro. qué la aumenta la actividad vagal? Como dice la infografía esta que yo saqué del Flore, aumenta la actividad vagal central, aumenta la transmisión muscarínica, es decir, el vago, por lo tanto la frecuencia cardíaca es un efecto, diríamos, secundario al censado del aumento de calcio, ¿me entienden? O sea, más allá usted planteen básicamente que el mecanismo indirecto es por aumento, es vía vago, o sea que la frecuencia cardíaca disminuye porque hay estímulo de la acetilcolina sobre ese corazón, ¿me entienden? No Sí, Sí, por sí, profe, otro profe. medio. perfecto. O Yo si lo le quieren entendí. decir, bueno, obviamente disminuye el tono. ¿Por qué disminuye el tono simpático? Y bueno, porque el corazón no va, o diríamos, ¿por qué disminuye el tono simpático y predomina el parasimpático? Porque al aumentar más calcio dentro de la célula, pero por efecto directo, el simpático inevitablemente disminuye. Es un mecanismo súper interesante y muchas veces uno le pregunta a los alumnos
Y uno dice, sí, la digoxina es inotrópico, sí, pero en realidad yo les diría que una de las cosas más importantes en medicina es usar la digoxina endovenosa cuando el paciente puede decir, bueno, está fibrilado. Uno le hace 3 preguntas semiológicas al paciente cuando ingresa por guardia. Uno le toma el pulso, sí, está fibrilado, perfecto. Está taquicárdico, ya empieza a tener rales en el pulmón porque la frecuencia cardíaca no le está compensando el volumen minuto que tiene que sacar el corazón, por lo tanto empieza a juntar líquido en forma retrógrada. O sea, si el corazón no bombea hacia adelante, junta líquido hacia atrás. Entonces está bien, está fibrilado. ¿Usted es un fibrilado crónico? Sí, doctor, claro, lo más probable es que él tenga una fibrilación crónica y se descompensó. Eso es muy frecuente de ver. El fibrilado que se descompensa. ¿Cómo voy a controlar la frecuencia del fibrilado crónico con la digoxina? ¿Me entienden? Otra cosa es volverlo a ritmo sinusal, es un mango aparte eso. O sea, no, es otra cosa, ¿se entiende? O sea, volverlo a ritmo sinusal es otra cosa. Acá estamos hablando de controlar la frecuencia cardíaca en una arritmia que es la más frecuente en nuestro medio, que es la arritmia, ¿cómo se llama? Auricular. La fibrila, claro, donde uno tiene los ritmos, en vez de ser, diríamos, sinusal, en vez de ser regulares, son arritmias que pueden hacer, diríamos, un ritmo totalmente irregular, ¿sí? Bueno, básicamente hay que tenerlo en cuenta porque baja mucho la frecuencia cardíaca y al bajar la frecuencia cardíaca puede generar bradicardias también por esta disminución de la conducción AB. Entonces, por eso los bloqueos de la conducción o los trastornos eléctricos que ocurren con la dioxina va de la mano de su acción a nivel de la acción que tiene la acetilcolina sobre qué receptor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la acetilcolina tenía un receptor que era el M2? 2. El M2 que actúa sobre el corazón. M2, sí. Claro, si ustedes le hacen el recorrido del M2, van a ver cómo influye en el sistema de conducción. Esa relación es muy interesante. Cómo el M2 activa un segundo mensajero y cómo ese segundo mensajero termina, al fin y al cabo, dando un efecto cronotrópico negativo. Bueno, y cuando hablamos de un efecto directo, este es más fácil porque inhibís el canal y el resultado final es aumenta el calcio. Y si te aumenta el calcio, ahí podés mejorar obviamente la contractibilidad, pero también podés generar acciones tóxicas. Por eso es la intoxicación digitálica, básicamente, porque en realidad como le aumentas el calcio dentro de la célula, puede generar estímulos ectópicos y arritmias. La intoxicación digitálica básicamente se basa en eso, en un paciente que acumuló en demasía la droga y empezó a tener arritmias porque, claro, está bien, a la misma vez que aumentaba el calcio, le empezó a generar trastornos de la conducción, ¿sí? Entonces, fíjense que uno puede decir, bueno, digoxina, mecanismo de acción directo, mecanismo de acción indirecto. Directo, aumento del calcio, indirecto, estímulo del parasimpático, chao. Finiquitóse con el mecanismo de acción de digoxina. Pero Profe, sí, una consulta. ¿Sería como una retroalimentación negativa sí, por demasiado totalmente. aumento de calcio, digamos? Sí, totalmente es así. Le va. Esos Gracias. mecanismos es muy interesante interpretarlos porque es la forma que uno empieza a asociar lo fisiológico con la droga. Pero fíjense otra cosa más, los efectos periféricos que tiene la digoxina a nivel de los órganos. Como dijimos que disminuye el simpático, fíjense que ahí arriba yo les puse disminuye el simpático, ¿vieron? Y disminuye el simpático también. Y si disminuye el Sí. simpático... ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Hola? No, profe, se me activó sin querer el audio, perdón. Ah, no hay problema. Entonces disminuye el simpático. Entonces, al disminuir el simpático, ¿qué va a pasar cuando hay disminución del simpático? Y bueno, puede generar una situación, disminución del simpático, también va a disminuir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va de la mano de la vasodilatación. Lo que yo quiero que ustedes sepan que la digoxina, a su vez, al disminuir el simpático, es que, como habíamos dicho, que es pro vasoconstrictor, va a haber, por lo tanto, vasodilatación. Y al haber vasodilatación, muchas veces puede generar también cierto aumento de la perfusión renal con cierto efecto natriurético, ¿sí? El paciente empieza a orinar más, no es que tenga un efecto diurético directo,
sino que va de la mano de la vasodilatación. Ustedes todo lo tienen que sacar cuando hablamos, siempre tienen que pensar cómo está el sistema simpático en el organismo cuando uno administra esta droga. ¿Cuál es el comportamiento del simpático? Porque de ahí sacan la clave. Si, como yo les decía, no sé, algunos de ustedes deben haber estado el viernes, el simpático es el malo, el simpático genera la activación del sistema renina-angiotensina, la angiotensina 2 es vasoconstrictor. Si vos bloqueas el simpático o disminuyes las afluencias simpáticas, vas a tener todo lo contrario, vasodilatación. Y de ahí sacas el resto, ¿se entiende? Entonces, el resultado final va a ser el aumento del volumen de eyección y del volumen minuto, porque aumenta la contractibilidad, ¿sí? Fundamentalmente. El mejor panorama para una insuficiencia cardíaca, un corazón débil, es que disminuye la poscarga y la precarga. Si yo tengo bajo la pre y la poscarga y el corazón está fuerte, va a estar de lujo, ¿me entienden? Porque el corazón va a bombear bien y va a tener una buena perfusión en el organismo. Resumidas cuentas, la digoxina es un inotrópico positivo que en forma aguda la damos en forma endovenosa muchas veces para controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? También la podemos dar en forma endovenosa en tratamientos en un paciente que está internado cuando lo decidimos digitalizar, pero yo quiero que recalquen el cronotropismo negativo que tiene. Y en forma muchas veces crónica la damos vía oral, en un paciente que tiene cierta insuficiencia cardíaca clara, verifica. Sí, será claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bien. Después yo ahí, perdón, que no, después cuando yo les tome asistencia, por ahí a mí me figura, Clara, vos que recién te conectas, recién, yo no tengo, no sé si me figura el apellido, ¿no ves? Me dice, Clara, ¿cuánto sería? Clara, ¿estás ahí? Hola, hola, hola. Vos. Después dígame, porque se me complica a mí en la toma de asistencia. Hola, hola, Clara, ¿estás ahí? Clara, bueno. Eh, bueno, no me contesta, no sé por qué. Estará, si alguien la conoce, que le avise para ponerle el nombre, básicamente. Bueno, ¿qué les iba a decir, chicos? Bueno, esto simplemente hay que acordarse con respecto a la farmacocinética, ¿no es cierto?, de la administración de la digoxina. Como yo les decía, forma oral y forma endovenosa. Tiene una biodisponibilidad de un 70-80% y si une un 25%, ¿sí? A las proteínas, es un dato importante. La eliminación es renal. ¿Por qué este dato es importante? Porque si el paciente tiene fallo renal, obviamente le va a condicionar la eliminación y por eso gran parte de los pacientes que, si ustedes se acuerdan, yo les decía que puede tener el paciente cierto síndrome cardiorrenal, y de esa forma, diríamos, ¿cómo se llama? Generar una caída del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Si tenemos una caída del flujo sanguíneo renal, muchas veces los insuficientes cardíacos, ¿sí? Cuando ustedes vayan a la sala de semiología, siempre chusmeen o fíjense o chequeen la función renal. Es muy raro que si el paciente tiene cardiopatía crónica y es insuficiente cardíaco no tenga un problema en el riñón. No sé, eso es como causa y consecuencia del bajo gasto cardíaco. Nosotros los clínicos, los médicos terapistas le decimos síndrome cardiorrenal. ¿Qué significa? No ha bombeado bien ese corazón y le ha caído el flujo sanguíneo, por lo tanto aumenta la creatinina. ¿Qué significa? Que si yo le doy digoxina, ¿se va a acumular o no? Más vale que se va a acumular. Y si se acumula, va a ser otro factor para que el paciente se intoxique. Habitualmente, cuando nosotros damos digoxina, le decimos, che, ¿te fijaste la función renal? Es muy importante fijarse la función renal, si no, después le terminamos nosotros provocando mayor daño, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Y en los ancianos que consumen también digoxina? Cuando se habla de los ancianos, cuando dice los pacientes que, bueno, por ahí en la literatura te sale, no se lo den los ancianos. En realidad justamente es por eso, porque el anciano, por un lado, habitualmente tiene un caído biológico y esperable en el contexto de su catabolismo,
tiene una caída esperable del flujo sanguíneo renal. Entonces, es como que el paciente anciano tiene mayor predisposición a tener mayor fallo renal, es casi inevitable. Pero justamente la mayoría de los pacientes que son ancianos toman digoxina, porque son enfermedades de vida avanzada, ¿se entiende? O sea, que no es que no se lo podés dar al anciano, el anciano se lo da, nomás que tenés que estar chequeando la función renal, ¿sí? Eso nomás. Bueno, estos son los efectos adversos que ya les fui diciendo, las taquiarritmias, fundamentalmente los focos ectópicos. O sea, un paciente puede tener este efecto que va de la mano de la propia disminución de la frecuencia cardíaca, ¿se entiende? O sea, cuando ustedes vean los efectos adversos, ustedes tienen como bastante. Vos podés tener arritmias en más, o sea, diríamos en positivo, como digo yo, o sea, taquiarritmias, ¿sí? Que van de la mano de los focos ectópicos a punto de partida del aumento del calcio, ¿sí? Es decir, el mecanismo directo e indirecto. Mecanismo directo, ¿sí? Directo. Esto es como, ustedes piensen cuando ven reacciones adversas siempre en cierta lógica de poder explicarlas por la exacerbación del mismo mecanismo de acción. Entonces es mucho más fácil decir, bueno, es obviamente que va a dar reacciones adversas directas, si aumenta el calcio y me da focos ectópicos, me va a dar taquiarritmias, arritmias ventriculares, etc. En cambio, si dan menos, es por el bloqueo fundamentalmente de, o mejor dicho, del mecanismo compensador. Indirecto, perfecto, eso quise decir. ¿Qué es lo más frecuente? Pregunta de examen de los trastornos que da la digoxina. Esto, las alteraciones, ¿cómo es? Las alteraciones abdominales. Eso es lo más frecuente. Las alteraciones abdominales, ¿sí? Acuérdense, se los agrando así, por las dudas, si hay alguna múltiple opción que les preguntan. ¿Se mueve la pantalla, sí o no? Alteraciones gastrointestinales. Alteraciones gastrointestinales. Eso es lo más frecuente que se ve, ¿sí? No es tanta las arritmias. No, las arritmias se ve, sí, pero mientras vos lo tenés controlado el paciente no lo ve. Pero en cambio sí, te refieren diarreas, náuseas, vómitos. Son trastornos asociados que no son muy bien explicados en general a través del mecanismo de acción de la droga, pero bueno, es lo que más se ve, ¿sí? Y después tenés toda esta cuestión más bien psicomimética y también ginecomastia. ¿Se acuerdan qué droga producía ginecomastia que ya la vimos? Que era un diurético, que la habíamos explicado. Claro, la espironolactona. Fíjense que muchas veces estos pacientes tienen otra droga que se le suma a la ginecomastia, que es tan molesta y por ahí pudorosa en el hombre, que encima que tiene insuficiencia cardíaca, el corazón no le bombea bien, no tiene buen flujo sanguíneo en los órganos, etcétera. A su vez tiene ginecomastia, tiene que tomar la espironolactona, a su vez tiene que tomar, ¿cómo se llama? Digoxina. Bueno, es como bastante problemático, ¿sí? O por lo menos complejo para el hombre, ¿no? Esto, en realidad, esto va de la mano lo que yo decía recién, de la insuficiencia renal y los ancianos, en el sentido de cuando hay intoxicación digital. En la práctica, chicos, habitualmente uno hace este razonamiento. ¿Está recibiendo digoxina? Sí. Bueno, ¿te fijaste la función renal? Sí. ¿Está conservada y aceptable? Aceptable me refiero a que no tenga 2 de creatinina. O sea, habitualmente no se están dosando, ¿sí? O no se están administrando estos anticuerpos antidigoxina endovenoso porque no se disponen, ¿sí? Ni tampoco se dosa, no es que no sea factible, tampoco dosamos habitualmente la concentración de digoxina en la sangre. Habitualmente lo podemos manejar bien el paciente monitorizando la función renal y fijándonos que esta no aumente. Cuando aumenta, tratamos de discontinuar la digoxina o bien suspenderla. Por las dudas, si llegara a haber alguna, lo correcto sería esto, obviamente. Si el paciente tiene una concentración, diríamos, excesiva de digoxina en el contexto de un fallo renal, y bueno, le podés dar los anticuerpos, estos que refieren antidigoxina, y suspendes la droga, ¿sí? Pero habitualmente no hay disponibilidad de esos anticuerpos. Pero esto sería lo correcto, ¿se entiende? La digitalización Sí, profe. es, la digitalización es algo, básicamente nadie va a pedir el procedimiento de digitalización, simplemente es administrar determinadas dosis, ¿sí? De digoxina, habitualmente es una dosis por día, por 3, 4 días, hay diferentes esquemas, ¿sí? O esta dosis por día, por tantos días,
para, diríamos, lograr una concentración medianamente de equilibrio de la droga, ¿sí? Una cosa es la digitalización, que es algo, una pauta terapéutica en el contexto de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca dilatada, por ejemplo, o una insuficiencia cardíaca leve o moderada, y otra cosa es la intoxicación digitálica, obviamente, y otra cosa es la cubeta digitálica. La intoxicación digitálica ya quedó claro, lo intoxicamos por acúmulo de droga. La digitalización es una pauta terapéutica para que el paciente se impregne de la droga, pero tiene que tener cuidado que no se intoxique. Y la cubeta digitálica, por las dudas si la lean, es la manifestación electrocardiográfica habitual cuando uno administra digoxina. ¿Sí? Se llama cubeta digitálica, que no es que es algo patológico que sugiere suspender la droga, sino es que algo esperable en el contexto de la administración de la droga, ¿se entiende? Entonces, tres conceptos: digitalización, intoxicación digitálica y cubeta digitálica. Esto, que es el electrocardiograma, que te habla de una... No importa, nadie les va a preguntar esto. Simplemente sepan que hay manifestaciones electrocardiográficas que son esperables en el contexto de la administración a las pocas horas de la administración de la droga, ¿sí? Y bueno, lo que yo les decía, ustedes tienen que pensar en dos grandes indicaciones cuando hablamos de la digoxina. Una es la insuficiencia cardíaca, pero guarda, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca leve o moderada, ¿no? O sea, no estamos hablando del shock. Porque para el shock, yo dije que tenemos que estimular el receptor beta 1. Y acá nadie les dijo el receptor beta 1. Acá estamos hablando fundamentalmente de un aumento de concentración de calcio, ¿estamos? O sea que para aumentar la concentración de calcio muchas veces demanda cierto tiempo, ¿sí? Por eso, diríamos, las indicaciones no las podríamos extrapolar en agudo, y no es una droga que se pueda usar en infusión continua como la dopa-dobutamina o la milrinona o la amrinona, cualquiera de ellas, porque en realidad necesita digitalizarse, necesita administrarse en forma prolongada durante ciertos días, ¿no? Entonces, acuérdense, ser muy bien que se administra en las formas de insuficiencia cardíacas crónicas leves a moderadas, en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. Yo les dije, creo que la semana pasada, cuáles eran las tres drogas que utilizamos en la insuficiencia cardíaca. Uno, los IECA, es decir, el Aripral. Dos, la espironolactona, y tercero, un beta bloqueante, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Uy, se fue la miércoles todo. Sí, profe. Se fue todo. Bien. Y las arritmias supraventriculares, como les decía, la fibrilación auricular fundamentalmente. ¿Sí? Bueno, perfecto. Obviamente no le vamos a dar en la intoxicación digitálica a los pacientes que ya estén bloqueados o que tengan arritmias o que estén bradicárdicos, ¿me entienden? O sea, no le vamos a dar. Además, una cosa importante, que da hipopotasemia, ¿sí? La digoxina, por el mismo mecanismo de acción que tiene, genera hipopotasemia, por lo tanto también hay que medir las concentraciones de potasio, ¿sí? O sea, eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, chau digoxina, vayamos a la dopa-dobutamina, ¿estamos? ¿Sí? Dopa-dobutamina. Ya las habíamos visto un poco a estas, si mal no recuerdo, pensando cuando yo les decía de los modelos de shock. Cuando hablamos de los shock, yo les había dicho así en grandes rasgos, aquel shock donde tenés más compromiso del alfa 1 y aquel otro shock donde hay más compromiso del beta 1. ¿Alguien se acuerda y lo quiere describir? Donde hay compromiso de alfa 1 son todos los que cursan con vasodilatación, Ajá, y los beta 1 los que afectan principalmente al corazón, como en un shock cardiogénico. bien, bien. Entonces, donde tenemos compromiso más que todo del receptor, donde tenemos compromiso fundamentalmente del receptor alfa 1, como vos bien dices, era más que todo el shock que le llamamos shock, distributivo o shock neurogénico o un shock anafiláctico, por ejemplo, donde teníamos mayor compromiso del alfa 1, donde ahí capaz que íbamos a necesitar más bien una noradrenalina, por ejemplo. Y en aquellos otros shocks que teníamos mayor compromiso del receptor beta 1 porque se comprometió toda la masa miocárdica,
y vamos a hablar más que todo del shock cardiogénico, es decir, cuando se compromete toda la masa del corazón, ¿sí? De ahí viene la hipotensión porque se murió el corazón, se necrosó, ¿sí? Entonces ahí necesitamos estimular el receptor beta 1, ¿estamos? Entonces ahí surgen una situación puntual donde uno dice, bueno, ¿qué droga utilizo? Digoxina, y no, la digoxina se va para la vía del calcio. Yo necesito aumentar la contractibilidad estimulando el receptor beta 1. Entonces tengo ciertos recursos como la dopa, la dobutamina, por ejemplo, o la milrinona, que serían las 3 drogas más importantes, ¿estamos? Entonces, cuando ustedes van en pacientes que están muy graves, muy hipotensos, muy chocados, habitualmente en medicina, acá en Estados Unidos, en Canadá, donde fuera, las drogas son las mismas. O sea, las drogas que salvan el corazón, o es la dopa, o es la dobuta, o es la milrinona. Tenés algunas otras, pero en general el mundo se maneja con esas. Y con mayor o menor asociación de la noradrenalina. ¿Sí? No la puse en la presentación, era para ver, Carlos, nomás quién estaba hablando. Entonces, ahí se ve seguramente. Entonces, acá vamos a tener una principal diferencia con respecto a la dopamina, ¿sí? A ver si está más acá. ¿Se acuerdan que la dopamina, la dopa, vamos a decir, la dopamina actuaba a bajas dosis, a dosis intermedias y dosis altas, ¿sí? A bajas dosis actuaba sobre los receptores dopaminérgicos, no me interesaba. A dosis intermedias actuaba sobre qué receptor, la dopamina. Sobre el Beta receptor 1. alfa 1. Esta es la dosis que me interesa a mí. Alfa, ¿no? Claro. Y a altas dosis actuaba sobre el receptor alfa 1. ¿Sí? Entonces la dopamina me interesa a mí, más que todo, si yo tengo claro el modelo de shock, es decir, ¿cómo voy a tener claro el modelo de shock si ustedes están a las 3 de la mañana un día de guardia? Vienen, ven un super LST, me duele el peso y me duele el pecho y estoy hipotenso. Se está infartando, obvio. ¿Se entiende? ¿Lo ven a eso más o menos? Sí. Ahí está comprometido el beta 1. ¿Cómo puedo dar cuenta semiológicamente al lado del paciente, pensando y razonando fisiopatológicamente, de acuerdo a lo que ustedes han visto, si el paciente tiene compromiso del alfa 1? Y bueno, porque te viene con fiebre, te viene hipotensión y tiene un pie diabético con la pata podrida. Perdón, el pie con una sepsis de partes blandas. Entonces, en ese contexto, yo puedo decir, bueno, la hipotensión evidentemente es porque hay vasodilatación. Tengo que estar pensando en estimular el alfa 1, ¿se entiende? Entonces, la dopamina te da la posibilidad de que si vos no sabes qué shock tiene, le vas a pegar al beta 1 y al alfa 1. Eso creo que ya lo dijimos también. Entonces, lo bueno de la dopamina es que la administración te puede asegurar, en ciertas dosis intermedias y altas, estimular el alfa 1 y beta 1. Acuérdense que la dopamina se utiliza en forma endovenosa, en infusión continua, ¿sí? Es potencialmente taquicardizante, te puede dar bastantes arritmias, pero te puede salvar la vida también. Y recordemos un poquito los receptores. ¿Se acuerdan el receptor? Cómo se generaba el estímulo receptor beta, ¿no? ¿Cómo hacía el receptor beta para generar a través de su mecanismo de acción? ¿Se acuerdan que, repasando un poquito los segundos mensajeros, era un receptor acoplado a proteína G? ¿Sí? Era un receptor acoplado a proteína G, pero en este caso era a través de la formación de la AMP cíclico. El AMP cíclico generaba como segundo mensajero la activación de quinasas. Entonces, repitamos, el receptor beta estaba un receptor acoplado a proteína G, es decir, es metabolotrópico, no es un receptor ionotrópico, sino que es metabolotrópico. Básicamente, activaba las quinasas dependientes del AMP cíclico. ¿Y cómo vamos a hacer para que se contraiga? Y tenemos que hacer entrar el calcio. Entonces, esas quinasas... ¿Cómo? La apertura de los canales, perdón. Tal cual, eso. O sea que fíjense ya las herramientas que ustedes ya tienen para interpretar. Si ustedes tuvieron una lectura constante durante este año, ustedes empiezan ya a asociar cosas. Entonces ya sabemos que está bien. Yo me acuerdo del MP cíclico y me acuerdo que el receptor beta 1 está en el corazón. Y bueno, hago entrar el calcio. O sea, básicamente es eso. Y una vez que el calcio se entra, puede ser también no solamente a través de la entrada de calcio, que es esta, ¿sí? Sino también fíjense, ¿cuál es este? Otro mecanismo. Fíjense cuál es ese. Ese es el otro segundo mensajero que habíamos dicho, que era el diacilglicerol
inositol trifosfato, ¿se entiende? Sí. Entonces, fíjense que, Sí. si bien, o sea, no es que, bueno, el beta 1 obviamente está más asociado al MP cíclico, obvio, y está bien que lo digan así, pero a su vez también contribuye en forma también de estimular otros tipos de canales, ¿no? Acá, si ustedes se fijan, es el receptor alfa 1, ¿sí? Entonces, este es el beta 1 y este es el alfa 1. El alfa 1 se relaciona con el calcio también, pero a través del inositol trifosfato. ¿Se acuerdan eso o no? Sí. Bueno, Sí, los sí. dos terminan aumentando el calcio. Lo único que yo quiero que se acuerden, que si en un examen final yo les digo, el beta 1, ¿cómo hace entrar el calcio? Lo hace entrar a través del AMP cíclico. Y el alfa 1 lo hace entrar a través de inositol trifosfato diacilglicerol. ¿Estamos? Esto es en la fibra, fíjense que acá la diferencia, ustedes tienen acá la fibra músculo liso vascular, y este es la fibra cardíaca, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. Y en el caso de la fibra músculo liso, ustedes tienen que el receptor beta, fundamentalmente, ¿qué receptor ubicarían ustedes a nivel periférico? ¿Qué receptor beta ubicarían a nivel periférico? ¿El beta 1, beta 2? ¿Cuál pondrían? La 2. El beta 2. Beta ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Nivel cardíaco, beta 1. A nivel periférico teníamos el beta 2. El beta 2 era vasodilatación y el alfa 1 era vasoconstricción. Entonces acá volvemos a recordar que el beta 2, ¿sí?, genera vasodilatación. ¿Por qué es importante el beta 2 si estamos hablando de la dopamina? Sí, para la dopamina no interviene el beta 2, sino que interviene el beta 2 en la dobutamina. En la dobuta. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la dobutamina, a diferencia de la dobutamina era un inotrópico positivo, la dobuta estamos hablando, era inotrópico positivo por beta 1 y vasodilatador por beta 2. Por eso se le llaman un inodilatador. Pregunta de examen, la dobutamina es inodilatador, inotrópico positivo por beta 1 y vasodilatador por beta 2. Entonces, a ver, resumiendo. La dopamina, me interesa el beta 1, ¿sí? Es principalmente inotrópico positivo. A lo sumo se aumenta un poco más la dosis y se va al alfa 1. Chao. En cambio, la dobutamina tiene dos factores que pueden ayudar a un paciente que está en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? ¿Por qué el beta 2 le va a ayudar al insuficiente cardíaco? Porque disminuye la poscarga. Tal Claro, cual. porque hay una vasodilatación. Claro, entonces, le da fuerza al beta 1 y encima no tiene tanta resistencia en la poscarga. ¿Por qué? Porque le diste beta 2. ¿Se entiende? ¿Está buena la explicación o no? ¿Se entiende eso? O Sí, sea, profe. me refiero que, Sí. ¿cuál es el problema? Eso es la literatura. Al lado del paciente, ¿saben qué le pasa al paciente cuando uno le administra dobutamina? Tiene que estar corriendo, cruzando los dedos. ¿En qué sentido? Uno coloca dobutamina y puede ser que el paciente, si tenía 100, 110 de tensión, al rato se queda con los 70 de tensión. ¿Qué significó? En la jerga médica, nosotros decimos, no le entró la dobuta. ¿Qué significa? Como que la dobuta le pegó al beta 2, ¿se entiende? ¿Y cómo es eso? ¿De qué depende? Y bueno, depende de millones de factores que no los vamos a analizar ahora. Lo podemos analizar cuando alguien de ustedes haga terapia intensiva. No, mentira. Pero básicamente, en general, podemos decir que depende de la dosis, del estado hemodinámico del paciente. O sea, hay veces que uno administra dobutamina y el paciente se queda sin tensión, porque predominó el beta 2, ¿sí? Pero bueno, eso es más fino, nadie se los va a preguntar, ¿sí? Yo sí me interesa que se acuerden que la dobutamina es beta 1 y beta 2. ¿Sí? Por eso acá, en la infografía esta, es un repaso de los receptores beta 1 y beta 2, que seguramente les va bien a algunos. Bueno, esto es un resumen, no lo voy a repetir, de lo que es la dopamina.
Simplemente sí les voy a decir preguntas de examen. 1. La dopamina es más taquicardizante que... Perdón. Por querer hablar... Por querer hablar mucho. 2-1. La dopamina es más taquicardizante que la dobutamina, ¿sí? La dopamina es más arritmogénica que la dobutamina, ¿sí? O sea que la dopamina está bien, te estimula todos los receptores, pero corre riesgo de taquicardias, de arritmias, de isquemia, ¿sí? Como que la dobutamina es la buenita y la dopamina siempre es como la malita, por así decirlo. Malita en el sentido de las reacciones adversas que tiene. Entonces, si en alguna múltiple opción ustedes ven que la dopamina es más taquicardizante, bueno, evidentemente es esa la respuesta. Esto es lo que yo les decía, dosis bajas, dosis intermedias, dosis altas. Estas dosis bajas no las usamos prácticamente. No deberíamos utilizar dosis bajas a fines diuréticos. O sea, si yo les conecto a ustedes, los canalizo, les pongo dosis muy bajas de dopamina, van a aumentar el filtrado glomerular. Y va a haber una vasodilatación mediada por el receptor dopaminérgico. Pero es una falsa sensación de estar actuando, por así decirlo, a ver, ¿cómo se los diría? El objetivo hemodinámico en un paciente que uno estimula el corazón va a ser que si yo estimulo bien el corazón arriba, el riñón me va a empezar a orinar, ¿se entiende? ¿Me van siguiendo? Ahora, O si sea, yo aumenta la estimulo... perfusión, disculpe, profe, así lo sigo con el razonamiento. Aumenta la perfusión renal, por lo tanto la tasa de filtrado sube y parece que Sí, eso tiene... sí, eso ocurre en modelos de animales y en humanos va a ocurrir. Pero el tema es que es una falsa sensación de que el organismo está reaccionando. O sea, a ver, ¿qué sería más superador? ¿Estimular el corazón para que desde el corazón bombee el flujo sanguíneo al resto del órgano? ¿O quedarme que el riñón está orinando y con eso me quedo tranquilo? ¿Me entienden? O sea, ¿qué rige más la perfusión de los órganos? El corazón. Entonces yo me tengo que centrar en este estímulo. ¿Se entiende? Por eso, en las bibliografías médicas, después otro día si quieren lo hablamos, ya es de tema de discusión de congresos, de reuniones, etcétera, que uno no debería utilizar la dopamina a fines diuréticos, ¿sí? De hecho, que los trabajos te dicen que es una falsa sensación de diuresis, porque al fin y al cabo, si vos te confías que el riñón está orinando porque estimulaste de los dopaminérgicos, te quedas tranquilo, muchas veces terminas provocando más daño, ¿se entiende? Entonces, la idea sería que si bien este efecto existe, ¿sí? Lo importante a fines terapéuticos es estimular el beta 1, ¿sí? Para que desde el corazón se mejore el inotropismo y el volumen minuto, y de esa forma mejore el flujo sanguíneo, renal a su vez, ¿sí? Hay veces que pasa que hay que estimular el alfa 1. Si uno compara el corazón tiene densidad de beta 1, pero también tiene dos cruces o una cruz de alfa 1. O sea que el corazón también tiene receptores alfa 1. Eso lo saben, ¿se acuerdan? O sea, no es que el corazón tiene solamente beta 1. Y bueno, de vez en cuando el estímulo del alfa 1 a nivel del corazón también le da cierto estímulo, ¿no? Pero no quiero que se confundan, fundamentalmente el alfa 1 está relacionado con la vasoconstricción periférica. Bueno, básicamente, dopamina, 3 dosis, bajas dosis, dosis intermedia, dosis altas. Lo que me interesa es la dosis intermedia. Y como les dije, de la dobutamina es un inodilatador, inotrópico positivo por beta 1 y vasodilatador por beta 2. 2. 2. Perfecto. Este también se da en forma endovenosa, en infusión continua, no es tan arritmogénico, puede producir hipotensión, esto es por el efecto beta 2, la taquicardia es por el efecto beta 1, esto es por beta 1, esto es por beta 1, o sea, cada una de las arritmias se pueden justificar a través del receptor que estimula, ¿sí? Esto es una revisión de una revista muy interesante que es la Circulation, que es una revista de cardiología, donde explica
¿Por qué no se deben usar dosis bajas? Bueno, esto no es farmacología aplicada, así que no nos vamos a detener en esto. Simplemente saber, después leanlo, es muy interesante, cuando después ustedes están en terreno, cómo actúan estas drogas, ¿sí? Bueno, sigamos. Acá tenemos esta de la droga levosimendan, la que usó Maradona en su momento cuando se infartó hace unos años atrás, cuando el paciente está en una insuficiencia cardíaca ya avanzada, casi terminal, cuando ya agotó todo estímulo del receptor beta 1, ya pasaste por la dopa, por la dobuta, ya no te quedan más opciones farmacológicas, casi de rescate, porque es altísimamente cara. Usamos levosimendan, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Qué hace? Sensibiliza el canal del calcio y da un inotropismo positivo, pero justamente por unión a la troponina, nada que ver con el otro mecanismo, ¿se entiende? Es un sensibilizador de los canales de calcio, ¿estamos? Y aumenta de esa forma la contractibilidad miocárdica. Pero les vuelvo a decir, es muy costosa, se usa de rescate cuando ya se agotaron las opciones terapéuticas y tiene un mecanismo de acción que es inhibir la fosfodiesterasa, ¿sí? Eso es lo único del levosimendan, como cosa importante, simplemente no se administra en forma oral para nada, en forma endovenosa, metabolismo hepático, y en una insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada, ¿sí? Estos inhibidores de la ahí está, perdón. Está bien, inhibidor de fosfodiesterasa, perfecto. En cambio estos, ¿se entiende el levosimendan, más o menos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces levosimendan no es tan importante, a ver, no es que no sea importante, es de rescate, pero no lo utilizamos tanto como... 2 segundos, chicos. Perdón, 2 segundos. Bien. Nada, es un curso que hice, me están respondiendo. Bueno, perfecto. Y ahora tenemos sí estos, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, ¿sí? Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que esos los utilizamos también, son muy nobles, porque básicamente, a ver si me siguen en algo, a ver si me logran entender esta situación. Yo les decía a ustedes lo siguiente. Si ustedes están en semiología, no sé con quién estarán cursando semiología o cómo están cursando, o cómo será el aprendizaje de semiología, pero por ahí uno tiene como ciertas preguntas. Yo les digo semiología porque el docente les debería poder dar nexos asociativos con las otras cátedras, ¿se entiende? Eso sería lo interesante, o sea que uno no funcione como una unidad separada, sino que les pueda dar algunos tips para poder asociar. Entonces, cuando ustedes tienen un insuficiente cardíaco, ustedes le van a preguntar, ¿qué medicación está tomando? Bueno, doctor, yo estoy tomando los beta bloqueantes. Beta bloqueantes, ¿sí? Porque el beta bloqueante te bloquea el receptor beta 1, ¿no? ¿Ah? O sea que está tomando un beta bloqueante en forma crónica. O sea que ese beta 1 está bloqueado, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que si el paciente se infarta, le va a ser más o menos fácil estimular el receptor beta 1 si está crónicamente bloqueado? Porque ya vino tomando beta bloqueante en forma crónica, porque dijimos que el insuficiente cardíaco toma beta bloqueantes en forma crónica. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Ese beta bloqueante está bloqueando, ya antagonizando ese receptor beta 1 ya de varios tiempos ya. Sí, va a ser más difícil difícil. Más difícil. estimular. Claro, entonces yo tengo que pensar, si yo quiero estimular ese beta 1 que está bloqueado, tengo que pensar en alguna droga que me aumente el inotropismo, pero que no lo haga a través del beta 1, ¿se entiende? Entonces ahí surge la posibilidad de usar
de usar la milrinona cuando yo sé, por historia clínica, por anamnesis, que el beta 1 ya debe estar crónicamente bloqueado porque es un tomador crónico de beta bloqueantes, ¿sí? Entonces yo pienso en que puedo estimular ese corazón aprovechando otras propiedades o inhibiendo la fosfodiesterasa, ¿sí? del cardiocito, del músculo liso vascular, y eso me va a elevar el AMP cíclico, que va a estimular la proteína quinasa, y de esa forma va a generar el calcio con el nootropismo positivo. Y no lo jodía el beta 1. Si lo quiere bloquear, que lo bloquee. Yo me encargo de irme por otro lado. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo recurro a la milrinona, no tanto la amrinona, la milrinona, fundamentalmente la que tenemos en nuestros medios, cuando el paciente por ahí es un cardiópata crónico que toma ya beta bloqueantes, ¿sí? Y a su vez cuando hay cierto grado de hipertensión pulmonar. Esto ya es más específico, cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar, puedo generar también, porque es un inodilatador, es un vasodilatador pulmonar que le va a venir bien al paciente si me vasodilata las pulmonares para que el paciente no esté, diremos, con otro factor más que le complique, ¿sí? Fíjense que es una muy buena droga, no tiene tantos efectos adversos salvo la plaquetopenia. Plaquetopenia, pregunta de examen. La reacción adversa más frecuente de la milrinona es la plaquetopenia. La droga, ¿cómo actúa? Inhibe la fosfodiesterasa 3, pero a su vez también la podemos utilizar en hipertensión pulmonar. La amrinona ni siquiera la lean, ¿sí? No la lean. Sepan que es trombocitopénica, más que toda la milrinona. Bajo índice, pero la produce, se secreta por riñón, se da en forma endovenosa. ¿Estamos? Entonces, básicamente, nosotros tenemos la dopa, la dobuta y la milri, que decimos nosotros, ¿sí? La dopa, la dobuta y la milri. La dopa fundamentalmente actúa a través de tres dosis. La que me interesa es la dosis intermedia. La dobuta es beta 1 y beta 2, ¿sí? Y la milrinona es inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Estamos? Las tres endovenosas, reacciones adversas a la dopa, taquicardia. Dobuta, hipotensión, pero también taquicardia. Y la milrinona, plaquetopenia. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pasemos a la segunda parte.